buenos días. Bueno, ya tardes, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Pues un gusto tenerlos aquí. Como saben, todos los domingos nos reunimos aquí a las 12 y la intención es precisamente hablar acerca de la palabra de Dios y que esa palabra nos hable a nuestro corazón y nos vaya transformando. Amén. Bueno, hoy voy a platicar acerca del diseño original del amor. ¿Por qué? Porque el día de ayer se celebró en todo el mundo. Bueno, diría celebramos, pero creo que no hicimos nada, ¿verdad? Estuvimos trabajando con ello. Se celebró el Día del Amor y la Amistad. Pues es un día que para todo el mundo significa pues ir a cenar a un lugar romántico, que te regalen flores o chocolates, eh, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de esta celebración? Les quiero platicar cómo nació esta celebración. Fíjate, hace muchos siglos antes de Cristo, en la antigua Roma se celebraba una fiesta que se llamaba Lupercalia. Esta fiesta, Lupercalia, era una fiesta pagana, era en honor del dios Lupercus, que también se le conocía como Fauno, que era el equivalente romano al dios griego Pan. Ubican a este que es media cabra y medio humano. Bueno, en honor de este dios se hacía la festividad. ¿Cómo se celebraba? Se sacrificaban unas cabras y se sacrificaba un perro. Y con la sangre de estos dos animales se mezclaba y a dos varones jóvenes completamente desnudos se les ungía con sangre en la frente. Se les entregaban unas tiras con las cabras que habían matado del perro y de las cabras, se les daban unas tiras a modo de azotes y salían corriendo por las calles azotando, y digo azotando entre comillas porque les pegaban a las mujeres, obviamente no les dolía nada, era suavecito por decirlo así, les pegaban a las mujeres y las mujeres felices se ponían para que les peguen, porque supuestamente cuando les pegaban con esas tiras se purificaban y entonces podían ser fértiles y podían tener partos fáciles. ¿Saben cómo se llamaban esas tiras con que les pegaban? Se llamaban febroas y de ahí viene el nombre del mes de febrero. Ese es el origen cuando empezó y se celebraba del 13 al 15 de febrero. Pero no solamente eso, sino como eran días especiales de fertilidad, pues era un desorden moral. Eran unas fiestas con excesos donde pues lo importante era la fertilidad, ¿no? Estamos hablando de sociedades que obviamente no conocían acerca de Cristo, que eran deidades paganas, que tenían una cultura de esta manera. Por ahí ahora, la historia romántica acerca del 14 de febrero nace por ahí del año 300, en el siglo III. El emperador en aquel entonces en Roma se llamaba Claudio II. Y este emperador prohibió los matrimonios. Los prohibió por dos razones principales. Una, porque según él, los soldados solteros eran mejores que los soldados casados. Y dos, porque no quería que se reproduzcan los cristianos, y los cristianos eran los únicos que se casaban. Los demás simplemente, me gustaste, ahora sí que me la llevo, ¿no? Y ya nos unimos. Pero los cristianos se casaban. Entonces resulta que había un cristiano, Valentín, que él a escondidas casaba parejas cristianas. ¿Qué sucede? Que es descubierto, es encarcelado y es ejecutado un 14 de febrero. Ahora, curiosamente, no existe ningún respaldo histórico a esta bonita teoría. Lo único que existe es que existió un mártir Valentín, que fue lo único que aparece en las historias reales, es que existió, fue cristiano, lo martirizaron un 14 de febrero y se llamaba Valentín. Y en el siglo V, el Papa Gelasio toma la muerte de Valentín, el 14, prohíbe la Lupercalia, dice, está prohibida ya esta fiesta pagana, no se debe de celebrar. Acuérdense que el Imperio Romano con Constantino se convierte al cristianismo, entonces este papa cancela la fiesta de la Lupercalia y impone ahora el día 14 de febrero en honor de este mártir que no sabemos qué hizo, simplemente murió por su fe, pero bueno, se quedó ahora con esto de San Valentín, ¿no? Ahora, por ahí del siglo XV, más o menos, un poeta inglés se le ocurrió
decir en uno de sus poemas que el 14 de febrero era el día en que los pajaritos eligen su pareja. Y este idea tan romántico en un poema que se hizo popular en aquella época, dio pie a que la gente entonces, pues también ese día le declarara su amor a otras personas, ¿no? Y de ahí empezaron a darse pues regalitos, empezó a recordarse ese día, y ya es más bien en el siglo XX cuando se empieza a comercializar. Quien le dio un impulso muy fuerte al 14 de febrero, seguramente alguien, los que somos un poquito más atrás, se acordarán de esas tarjetas que se regalaban de la marca Hallmark, ¿no? Ajá. Ellos fueron los que popularizaron las tarjetas de San Valentín. Entonces se hizo una tradición en Estados Unidos que se exportó al mundo de regalar una tarjeta de San Valentín y pues empezó a venir acompañada de dulces, de chocolates, etcétera, ¿no? Y todo eso fue el origen. Ahora, ¿está mal celebrar el amor? Pues de ninguna manera, ¿no? Solamente hay que recordar qué tipo de amor estamos celebrando. Porque, por ejemplo, las flechas que lanzaba Cupido, ¿se acuerdan ese pues diríamos angelito, no era un angelito, pero bueno, en realidad él era hijo de Marte y de Venus, el dios de la guerra y el dios del amor. Y decía que cuando lanzaba sus flechas no provocaba amor, provocaba deseo. ¿Sí? Entonces, a veces confundimos tristemente en esta sociedad el deseo con el amor. Entonces, lo que debemos de celebrar es el amor, no el deseo, porque el amor implica compromiso e implica sacrificio, ¿no? Ya decía, no me acuerdo qué salmo es ese que dice que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, algo así dice, ¿no? Bueno, todo esto de San Valentín viene acerca de ciertas tradiciones y ciertas leyendas, pero la historia del diseño original del amor, ese viene directamente de Dios. Y ahora sí, vamos a conectar con el tema original de esta prédica que se llama el diseño original del amor. Porque si queremos hablar del amor real, entonces no debemos de buscar en la cultura popular, sino que debemos de buscar en la palabra de Dios, lo que Dios diseñó al respecto. Y bueno, mucha gente se hace esta pregunta, yo me la llegué a hacer, decía, a ver, ¿por qué varios héroes de la Biblia? Y puse 3 ejemplos, pero hay muchos, pero estaba, en los que puse es Jacob o Israel, David, el rey David, y Salomón tuvieron muchas mujeres, y eran hombres de Dios, eran ejemplos de Dios. Entonces, ¿la Biblia permite la poligamía? ¿Dios está de acuerdo en que tenga uno varias mujeres? Mira, déjame darte una respuesta clara y honesta. La Biblia narra lo que sucede y no necesariamente eso lo aprueba Dios. Entonces dice lo que pasó, es muy honesta. Aún los grandes hombres de la fe cometieron errores. De hecho, dice que no hay justo ni aun uno. Solamente Jesús fue tentado en todo y no fue hallado con ninguna falla. Pero, y te lo pongo un poquito más claro, no sé si te acuerdas, por ejemplo, Moisés. ¿Quién se acuerda por qué Moisés huyó de Egipto? Porque mató a una persona. Moisés mató, entonces si Moisés mató, ¿está autorizado que mates? ¿Se acuerdan qué hizo Noé unos días después de que bajó del arca, sembró una vid y se puso bien cohete, ¿no? Entonces Dios autoriza que nos pongamos cohetes. No, simplemente la Biblia es honesta y nos dice lo que hizo cada quien. Describe lo que pasó, pero repito, el hecho de que lo describa no implica necesariamente que Dios lo apruebe, ¿sí? Así que hoy vamos a intentar hacer 3 cosas. Primero, vamos a entender cuál es el diseño original de Dios acerca del amor con bases bíblicas. 2, vamos a platicar qué consecuencias trae desviarse de este plan original que trazó Dios. Ajá. Y tercero, vamos a entender cómo Cristo mismo vino a restaurar y a reordenar lo que el pecado desordenó. Porque Dios no solamente quiere perdonar nuestro pecado, también quiere redimir nuestra manera de pensar y nuestra manera de amar. ¿Sale? Entonces, yo les decía, para entender correctamente el amor no podemos irnos a la cultura, tenemos que ir necesariamente a lo que Dios dice al respecto, y para ello vamos a empezar en Génesis. Primeramente, Dios nunca planeó la poligamia.
Eh, Fíjate, antes, ¿cuál era el diseño original de Dios? Antes del pecado, antes de que existiera la cultura, antes de que sufriera el hombre la caída, Génesis 2:24 nos dice, si me ayudan a poner el versículo, o si quieres buscarlo en tu Biblia, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Apenas estamos en Génesis 2. ¿Qué nos está diciendo? Un hombre, una mujer, un pacto, una carne. No 2, 3 mujeres, no 10, no un harem, nada de eso. El matrimonio no fue un invento cultural humano, fue parte del diseño divino que Dios trajo a la tierra. Y en Génesis 1:27 nos dice, varón y hembra los creó, ¿no? Adán y Eva, no Rubén y Esteban ni nada por el estilo. Adán y Eva, Rubén y hombre y la mujer, ¿no? Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo que hace es que crea complemento, ayuda idónea, exclusividad, intimidad y pacto. Ese fue y sigue siendo el plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué sucede? Que cuando el pecado entra, entonces el pecado distorsiona ese plan. Cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios y ellos mismos determinar qué es bueno y qué es malo, entonces empiezan a poner sus propias reglas y no las de Dios. El resultado es que con la caída del hombre en el Edén, el corazón del hombre se endurece. ¿Quién fue el primer polígamo? Ahí en la Biblia también, en Génesis 4:19, nos habla acerca de Lamec. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Él fue el primer bígamo o polígamo que aparece en la Biblia. Y lo hizo, fíjate, en un contexto de decadencia moral, no de obediencia, porque solamente 4 versículos adelante, Lamec presume que había matado a una persona. Entonces, realmente tenía sus principios, sus valores completamente desenfocados y fuera de la palabra de Dios. Y aquí nos damos cuenta que, fíjate, el pecado no solamente afectó la relación que tenía el hombre con Dios, sino también el diseño del amor y el diseño del matrimonio. Y ojo, nuevamente, la Biblia describe lo que pasó, no lo que Dios aprobó. ¿Sale? Ahora, Dios permitió ciertas prácticas por un tiempo, pero no las aprobó. Sabía que el corazón terco y duro, empecinado del hombre, las iba a cometer. Fíjate que en Mateo 19, unos fariseos se acercan a Jesús días antes de que fuera crucificado, estaban probando al cordero para ser hallado sin mancha, pero lo estaban probando y entonces estos fariseos le dicen, a ver, ¿cómo es que Moisés permitió? Estaban hablando acerca del matrimonio y el divorcio. Y dice, a ver, ¿y por qué entonces Moisés lo permitió? La respuesta de Jesús fue, por la dureza de sus corazones, Moisés, lo permitió. Pero en el principio, en el plan, en el diseño original, ya estamos ahorita en otro versículo, pero bueno, por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió. Pero no en el principio, pero en el principio no era así. Ese no era el plan que tenía Dios. Ahora, Dios no lo aprueba, pero sabe que va a suceder. Es cuando pone toda esta cuestión de los sacrificios. Dice, bueno, cuando pequen, tienen que hacer tal y cual cosa. ¿Estaba probando que pequen? No, pero sabía que iban a pecar. ¿Sí? O sea, sabía de antemano que iba a suceder. Entonces, ya tenía la solución ante el pecado. Ahora, entonces, el plan de Dios es uno, entra el pecado, lo distorsiona y ahora sí vamos a platicar de 3 ejemplos que cometieron este tipo de distorsión y qué fue lo que pasó. Vamos a empezar primeramente con Israel. Israel originalmente era llamado Jacob. Cambió su nombre, ya lo platicaremos en otra ocasión, tuvo una lucha con el ángel de Dios, le cambió el nombre, lo bendijo y le puso Israel. Jacob significa el usurpador, el tramposo, el engañador. A diferencia de Israel, que Israel significa príncipe de Dios. Bueno, ¿quién fue Israel? Israel fue nieto ni más ni menos que de Abraham, ¿sí?
y él fue el padre de las 12 tribus de Israel. Cuando Moisés guía en el desierto al pueblo para entrar a la tierra, Josué ya es el que entra, finalmente Moisés no entra a la tierra, entra Josué y la tierra se divide en 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Bueno, él fue el papá de esas 12 tribus. ¿Alguien se sabe algún nombre de esas tribus? Aser, Judá, Zabulón, Simeón, ajá, Leví, José, Isaacar, 12 tribus eran, ¿no? Bueno, ahora, el tema es que este hombre que fue nieto de Abraham, patriarca de las 12 tribus de Israel, tuvo a sus 12 hijos con 4 mujeres diferentes al mismo tiempo. ¿Cómo estuvo la historia? Resulta que Jacob se enamora de Raquel. Raquel era hija de Labán y entonces le dice que se quiere casar con su hija y llegan a un acuerdo. Dice, bueno, trabaja 7 años por ella y te la doy. Imagínate, 7 años trabajando, realmente estaba enamorado Jacob. Total que trabaja 7 años, llega el día de la boda, le entregan a la novia en el lecho nupcial, se consuma el matrimonio y al otro día cuando se despierta Jacob, ah caray, no era Raquel, era Lea. Como dicen, le dieron gato por liebre. Y entonces pues va y le reclama a Labán y dice, oye, ¿por qué me hiciste esto? Yo te pedí a Raquel y resulta que me entregaste a Lea en matrimonio. Y le dice Labán, dice, bueno, pues es que aquí aplica ese dicho que dice que chivo brincado, chivo quedado. Entonces, como no aplica eso, como no queremos, no se vale que se case la menor antes que la mayor. Por lo tanto, pues te tenías que casar primero con Lea. Ahora, ¿quieres casarte con Raquel? Trabaja otros 7 años y te entrego a Raquel. Otros 7 años trabajó Jacob, y además, ¿por qué quería que trabaje por él? Porque además Dios le había prometido que todo lo que haga Jacob iba a ser prosperado. Entonces se empezó a hacer rico Labán y pues obviamente quería más. Otros 7 años trabajó Jacob por Raquel, ¿no? Que además dice la Biblia que era una mujer muy, muy bonita. 14 años trabajó. Pero entonces Lea queda embarazada y vuelve a quedar embarazada y vuelve a quedar embarazada y Raquel no podía quedar embarazada. Y en una cultura, digo, actualmente tener un hijo es una gran bendición, pero en aquella cultura no tener hijos implicaba o pensaban que era porque había alguna maldición y tener hijos era una bendición y tener muchos hijos era ser muy bendecido, ¿no? Entre más hijos tuvieras, más bendecido eras. Entonces resulta que Raquel no tiene hijos y Lea sí. Y entonces empieza la competencia, la burla, el hacer, porque de quien estaba enamorado era de Raquel, pero no le daba hijos. Entonces Lea, pues se burlaba, la molestaba, etcétera. Ella se afligía, se quejaba, etcétera. Y entonces se le ocurre una idea no original, había tomado de sus abuelitos, de Abraham y de Sara, y entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar a mi sierva, Bilha se llamaba, te voy a entregar a mi sierva para que con ella tengas un hijo y sea como si fuera mío. Nos puede parecer extraño, pero es el equivalente a tener un vientre de alquiler el día de hoy, ¿no? No más que no existía la tecnología, se tenía que hacer a la manera tradicional el hijo, pero era lo mismo, ¿no? Era un vientre de alquiler, ¿no? Se consideraba que era de Raquel y entonces queda embarazada Bilha y entonces Lea dice, ¿a esas nos vamos? Pues ten a mi esclava Silpa, ¿no? Y le entrega a su esclava para que también tenga hijos. Y entonces se convierte en una competencia de tener hijos y hasta que llegaron 12. De hecho, el hijo favorito de Jacob era José, el que conocemos por la obra de teatro como José el Soñador. Ajá. Él fue el hijo de Raquel, finalmente el hijo que tuvo con Raquel. Y después tuvo un segundo hijo con Raquel, que era Benjamín, el más chico de todos el más chico de los 12. Por eso no sé si han oído que cuando el más chico de la familia le dicen es el Benjamín de la familia, viene también de esta parte bíblica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de esta situación? Bueno, primeramente, pues hay una competencia entre esposas, ¿no? Y se están picando la una a la otra.
Los hijos empiezan a ser usados como trofeos, ¿no? Empieza el favoritismo. A José, por ejemplo, Jacob le regala una túnica de colores. Yo no creo que haya sido así como la pintan en la obra de teatro, así como arcoíris, ¿no? Pero sí tenía colores y lo normal es que la túnica pues era de colores crudos, porque pues simplemente se utilizaba para tapar, ¿no? Entonces, el que fuera de colores significaba bueno, los colorantes en aquella época eran muy caros, entonces tener una túnica de colores era pues que tenías dinero. Entonces los hijos se sentían como, a ver, mi papá nos compra la ropa en Coppel y en Suburbia y él se la compra en Armani y en Hugo Boss. ¿Cómo está eso? Entonces empiezan a tenerle tirria a su hermano. De hecho, en Génesis 37:4 nos dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecía, ¿sí? A tal grado que decidieron matar a José. Andaban en el campo, ve que viene por ahí caminando José, se ponen de acuerdo y dice, ahorita que venga le damos chicharrón, y no de Barcel, ¿no? Le querían dar mataril. Pero Rubén, el hermano mayor, como que se pensó, oiga, no, no lo matemos. No, sí, mira, que no va. No, mira, ahí hay una cisterna vacía, una especie de cueva donde se almacenaba esta vacía. Vamos a meterlo ahí. Se va a morir, ¿verdad? Pero no nos ensuciemos nuestras manos de sangre. Lo echan ahí, pero en eso va pasando una caravana de egipcios y dicen, pues mejor vamos a venderlo. Y se lo venden a, a los egipcios. Finalmente lo venden como esclavo. Entonces, fíjate, de estas 4 mujeres nacieron las 12 tribus de Israel, pero también los conflictos entre estas 12 tribus de Israel. ¿Sí? Porque cuando el amor se divide, la familia siempre se rompe. Ahora, el segundo ejemplo es David. David fue un gran rey, pero con una casa quebrada. Fíjate, David fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, ¿no? Fue famoso por matar a Goliat. Todo el mundo conocemos esa historia, ¿no? Él unificó a las 12 tribus de Israel y formó un reino, ¿sí? Expandió el territorio de Israel. Él fue el que estableció a Jerusalén, la conquistó y la estableció como capital política y capital espiritual. De hecho, originalmente se conocía a Jerusalén como la ciudad de David. Él fue el que trajo el arca del pacto a la ciudad. Él organizó la adoración, el ministerio levítico y para acabarla fue el autor de prácticamente todos los salmos, el libro de los salmos que ustedes conocemos, eran canciones que él compuso y realmente David era un adorador que buscaba siempre la dirección de Dios y que se caracterizó por practicar un genuino arrepentimiento, pero el hombre era un poquito inquieto, digámoslo así, ¿no? Tuvo 8 esposas y 10 concubinas. Las más famosas, si se acuerdan, era Mical, que era la hija del rey Saúl, era Abigail, que hay toda una historia al respecto de él, un poco larga, que no me voy a detener en ella, y la otra era Betsabé, que era la esposa de uno de sus generales, y que terminó matando al general para quedarse con la esposa. Entonces, ¿cuál fue las consecuencias directas de estas decisiones que tomó David? Primeramente, violencia familiar. Fíjate, uno de sus hijos, de una de las esposas, Amnón se llamaba, se enamoró de su media, bueno, no se enamoró, deseó a su media hermana Tamar. Y con engaños la llevó a su casa y la violó. Y no solamente la violó, sino que después la despreció. Porque todavía Tamar decía, bueno, oye, pues no es correcto que se haga esto en Israel y si me dejas así, pues ya se me amoló la vida, pues habla con mi padre y pues que me entreguen matrimonio. Y no, la despreció, ¿no? Tontamente David se enojó, se molestó, pero no disciplinó a su hijo. Papás, hay que disciplinar a los hijos. 2 años después, Absalón, hermano de Tamar, organiza un banquete con la única finalidad de asesinar a Amnón en venganza por lo que le hizo a Tamar. Y lo hizo. Mató a su medio hermano. Imagínate el dolor de David de que asesinen a uno
de sus hijos. Pero además Absalón después organiza una rebelión y le da un golpe de estado a su papá, a tal grado que David tiene que salir descalzo, huyendo, porque su propio hijo quería usurpar el trono. Finalmente David murió, regresó, murió lleno de años, bendecido y todo, pero con todos estos problemas familiares, ¿no? Fíjate, David era victorioso en el campo de batalla, pero perdió la guerra en su casa. ¿Por qué? Por las decisiones que tomó. Ahora, ¿David fue un gran hombre de Dios? Sí, pero no era perfecto. ¿Cuál fue la diferencia? Que siempre regresó a Dios. Él tenía un corazón que se arrepentía y que iba con Dios, se daba cuenta cuando la regaba y llegaba con Dios y le pedía perdón. Ahora, ¿Dios lo perdonaba? Sí, lo perdonaba, pero las consecuencias del pecado no se eliminaban. Y actualmente funciona así. Dios te puede perdonar, pero lo que sembraste, esa semilla que sembraste, va a crecer y va a generar algún problema. El pecado siempre conlleva consecuencias. Y finalmente la historia de Salomón, ¿no? Salomón fue hijo de David e hijo de Betsabé. Él heredó un reino fuerte, en paz, y las principales características de sabiduría es que de Salomón es que se le concedió sabiduría y se le concedió riqueza. De hecho, se habla en la Biblia que ningún otro hombre ha sido tan sabio como él, ni ningún otro hombre ha sido y será tan rico como él. O sea que ni Elon Musk, ni nadie podría tener la cantidad de riqueza que llegó a tener. Durante su reinado, Israel alcanzó el máximo grado de prosperidad y de prestigio. Él fue el autor de libros de la Biblia. Casi todos los proverbios los escribió él. El libro del Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés están escritos por Salomón. Además, ¿sabes qué hizo? Edificó el templo. Antes se reunían en una tienda, ¿no? El tabernáculo era hecha de pieles y telas, y él construye el templo para adorar a Dios. Ahora, fíjate, a Israel le fue mal por tener 4 esposas. A David le fue peor por tener 8 esposas. ¿Sabes cuántas esposas tuvo David? Salomón, perdóname. Salomón, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. El castigo fue terrible. 1000 suegras. Hasta se me pone chinita la piel. O sea, 1000 suegras, imagínate. No, el rey Salomón aplicó esa de hormona mata neurona, ¿no? Cuando debió ser al revés, ¿no? Neurona mata hormona. Y el gran problema que esas esposas que tenía eran mujeres extranjeras. El primer libro de Reyes, capítulo 11, nos dice que esas mujeres desviaron su corazón. ¿Tendremos por ahí el versículo? Dice, y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. El gran problema es que les dejó edificar altares a sus propios dioses. ¿Y cuál fue el resultado? Idolatría nacional. El gran problema es que era el pueblo de Dios, aquel pueblo que fue elegido para llevar la adoración y el conocimiento de Dios, ahora se había vuelto idólatra. Y la consecuencia de esto es que con su hijo Roboán se dividió el reino. Terminó Israel como gran nación que era, se dividió entre Israel y Judá, y las naciones, los imperios de aquella época, el perso, el babilonio, etcétera, llegaban y las conquistaban, los esclavizaban y los trataban muy, muy, muy mal. Ahora, el problema de Salomón no fue la falta de inteligencia, sino tener un desorden emocional. Porque déjame decirte algo bien importante que se nos quede. La sabiduría no reemplaza a la obediencia. Y este hombre, que era el más sabio, terminó espiritualmente confundido porque mucho amor mal ordenado termina alejando el corazón de Dios. Entonces, como podemos ver en estos 3 ejemplos, y hay muchos más en la Biblia, el ser contrario al orden de Dios y a sus planes
atrae consecuencias funestas. Afortunadamente, Jesucristo vino a restaurar el diseño original, el plan que había establecido Dios desde el principio. Mira, Jesucristo no vino a justificar el desorden, vino a reordenar el amor. No habló mucho ciertamente sobre el tema Jesucristo, pero cuando habló, lo hizo de una manera clara, directa y contundente. Regresó al diseño original de Dios, corrigió interpretaciones humanas equivocadas. Él nos enseñó que el matrimonio es un diseño de Dios y no un diseño cultural humano. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está hablando Jesucristo. Y serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Está citando, si se acuerdan, Génesis. Está citando el plan original como debería de ser, ¿sí? Porque, repito, el matrimonio no es un contrato social, es un pacto con Dios. También Jesús confrontó la idea popular del divorcio fácil, ¿no? Ahí fue cuando les dijo, miren, Moisés se los permitió por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Es decir, Jesucristo reconoce lo que sucede, pero declara que eso no es lo ideal, ese no era el plan original, ¿sí? Y aunque, repito, no habló mucho respecto al matrimonio, sí dejó muy en claro que el matrimonio apunta a fidelidad, a que refleja un pacto y que simboliza la relación de Dios con su propio pueblo. Déjame decirte algo que está bien fuerte en la Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, fíjate lo que dice. Esto ya estamos hablando ya en el Nuevo Testamento. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Saben qué? Agarren sus cosas y vámonos. Afortunadamente, ahí no termina el versículo. En el siguiente, si me ayudan con el siguiente, dice, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, esta no es una prédica de condenación, al contrario. Es decir, dejarte en claro que si tú has fallado en tu matrimonio, en tu relación, si alguno de nosotros ha fallado, la buena noticia es que Cristo efectivamente no vino a condenar, vino a salvar y vino a restaurar. Gracias a Dios, su gracia siempre será mayor y más grande que nuestros pecados. ¿Cómo debemos de comportarnos entonces como esposos, los que estamos casados o mujeres? Dice la carta a los Efesios capítulo 5, 25, dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el ejemplo que nos pone Dios. Déjenme, les voy a contar una historia que me pasó hace como 30 años. Sí, todavía era en blanco y negro la vida, imagínense. Menos años, más o menos. Apenas tenía poco en Cristo y había yo leído ese versículo, leí, ¿no? Y dije, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Dije, wow, Señor, yo bien espiritual, le dije, Señor, yo quiero ser así, yo quiero amar a mi esposa así como tú amaste a la iglesia. Miren, pareciera que algo le picó a mi mujer, ¿no? Llego yo muy contento y la encuentro de malas. Todos saben cuando una mujer está de malas, mejor se hace uno al lado, ¿no? Al rato intento ser cariñoso, me rechaza. Al otro día, no sé por qué, igual seguía y me respondía de una manera seca, Y yo decía, bueno, yo oré, pero ahora me aguanto, o sea, sigo. Y pasaron 2 o 3 días que inexplicablemente mi esposa estaba especialmente hosca conmigo. Y yo, que trataba de amarla como Cristo amó a la iglesia, pues
sacado de onda. Me acuerdo que voy con el pastor que era mi amigo y le digo, oye Claudio, fíjate que oré esto, pero me está pasando esto. Me dice, pues Dios contestó tus oraciones. ¿Por qué? Y me dice, pues ¿cómo trató la iglesia a Cristo? Le dijo que lo crucifiquen y no solamente le dijo, lo azotó, le puso una corona de espinas, lo clavó en la cruz y en la cruz se burló de él y le escupía. Gracias a Dios no te ha ido tan mal, ¿eh? Y dije, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo que Dios nos pone, que amemos de manera sacrificial, de manera... Ahora, mujeres, no sean así, no abusen. Bueno, lo que nos habla la Biblia entonces, dijimos, es un esposo, una esposa, un amor sacrificial. Cristo mismo no tuvo muchas esposas. De hecho, dio su vida por una sola novia, su iglesia. Y como te decía, esta palabra no es para condenar. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Esta palabra es para sanar, para restaurar y para reordenar. Mira, si tú estás casado, Dios quiere reafirmar tu pacto. Si estás soltero, Dios quiere guardar tu corazón. Y si vienes herido, Dios quiere redimir tu historia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, tal vez tu historia no comenzó conforme al diseño de Dios, pero en Cristo sí puede terminar conforme a la voluntad de Dios. Si tú hoy reconoces que tu forma de amar no ha sido conforme al diseño de Dios, recuerda que hoy, como siempre, Cristo quiere restaurarte. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración, a que cierres tus ojos ahí donde estés y le digas, mira, cuando tú estás orando y lo declaras con palabra, lo estás declarando y la palabra tiene poder. Dile, Señor, reordena mi corazón, sana lo que se rompió, restaura lo que se desvió, enséñame a amar como tú amas y a vivir conforme a tu diseño perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdate que Dios no solamente quiere perdonar tu pecado, quiere restaurar tu manera de amar. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.